El millonario finge parálisis para poner a prueba a su novia, pero mendiga revela amor verdadero. Todo comenzó con un estruendo inesperado. Carlos, un hombre de 42 años, con un imperio que haría temblar a cualquiera, regresó a su mansión no en su clásico deportivo, sino encadenado a una silla de ruedas. La noticia explotó como pólvora. «Accidente misterioso», decían sus guardaespaldas en voz baja, demasiado limpio para ser casualidad. Y Lorena, su novia desde hace 3 años. La gente murmuraba que aquel choque nunca existió del todo, que alguien había movido las piezas desde las sombras. Carlos, vestido con pantalones de lino, camisa impecable, pero con un rostro curtido por el dolor fingido, giraba lentamente la silla, sus ojos buscando a Lorena en la gran sala de la mansión. El silencio era casi insoportable. Ella apenas levantó la mirada. Sus labios parecían apretar una orden invisible. No un solo gesto verdadero de compasión, ni siquiera un temblor en sus manos. Él, sus ojos húmedos y temblorosos reflejaban una lealtad sincera que estrujaba el corazón del millonario. Mientras tanto, Gilberto, el chofer de confianza, observaba todo desde su rincón. La duda se asentaba con fuerza en cada mirada. Esa noche, con la luna navegando alta y silenciosa, Carlos y Gilberto comenzaron a tirar del hilo que parecía esconder una maraña más oscura de traiciones. Grabaciones, mensajes interceptados, citas clandestinas en cafés de la ciudad. Todo apuntaba a un nombre: Eduardo. Un amigo encantador con sonrisa cínica y modales perfectos, que se colaba en la vida de Lorena con la misma facilidad con la que ella olvidaba sus promesas. La tensión escalaba con cada encuentro secreto que Carlos solventaba con su astucia implacable. Hasta que decidió ponerle un final explosivo, una fiesta de cumpleaños organizada solo para levantar la cortina del engaño. Invitados brillantes, copas al aire y risas falsas dieron paso a una revelación demoledora. Lorena y Eduard. Pero justo cuando la verdad flameaba en el centro del salón, otro golpe se afiló bajo su piel. Su abogado, Alencar, un hombre con sonrisa de hielo, fue descubierto manipulando documentos en un oscuro fraude que involucraba a Lorena. Un golpe doble que ensordeció la fiesta y dejó caer sobre Carlos un peso descomunal. Crisis sobre crisis, lágrimas a punto de estallar. La lealtad, el amor, la traición, todo se mezclaba en un torbellino que Carlos apenas podía sostener. Mientras la multitud murmuraba y los ecos del escándalo rebotaban contra las paredes de la mansión, solo una pregunta retumbaba con fuerza en la mente de Carlos: ¿quién merece realmente su confianza? Y ahora, con el mundo entero observando, la línea entre la verdad y la mentira se hizo más delgada que nunca. ¿Qué hará Carlos con esta mentira que se convirtió en tormenta? ¿Podrá sobrevivir a la luz cruel que dejó al descubierto sus secretos? La siguiente jugada promete incendiarlo todo. Antes de continuar con... Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire en la mansión era denso. Parecía que el escándalo había tomado forma y giraba como un torbellino entre los invitados. Carlos sintió el peso de las miradas sobre él, unas curiosas, otras con desprecio. Si hubiera podido, habría deseado que la tierra se abriera y lo engullera. Justo cuando Lorena y Eduardo compartían miradas cómplices, un grito desgarrador rompió la tensión. Era Marta, la empleada fiel, que avanzaba con el rostro descompuesto. «No ha llegado el momento», gritó, mientras una sombra oscura se abalanzaba hacia la sala desde el pasillo. El corazón de Carlos dio un vuelco. Un hombre encapuchado irrumpió, empujando a los asistentes a un lado. Todo ocurrió en una fracción de segundo. El ruido de copas cayendo al piso resonó como un eco de un horror inminente. El encapuchado apuntó hacia Carlos con una pistola.
«Dame el maletín», ordena, con una voz profunda y autoritaria. Un murmuro de incredulidad brotó entre los invitados. ¿De qué hablaba? ¿Qué maletín? El golpe emocional fue tan fuerte que Carlos sintió un nudo en la garganta. El mundo se detuvo. Entre todo este caos, ¿qué maletín? Lorena se puso pálida. El terror la había invadido. Marta, antes delatora, ahora temblaba, presa del miedo. Carlos miró a su alrededor. Gilberto, su chofer, estaba paralizado. Sus ojos reflejaban confusión. La situación se había tornado más grave de lo que podía haber imaginado. «No lo hagas, eres un idiota», gritó Eduardo, a quien la desesperación había llevado a mostrar su verdadero rostro. Todo el glamour y la elegancia se desvanecieron. El encapuchado avanzó un paso, y el brillo frío de su arma cortó el aire. Carlos supo que debía actuar. «Este no es el lugar», gritó, intentando calmar la situación. Pero las palabras eran solo un susurro ante la tormenta que se desencadenaba. Y entonces, otra explosión de tensión. La puerta principal se derrumbó bajo el golpe del cuerpo de un hombre que corría, ensangrentado y lleno de rasguños. En un instante, los ojos de todos se volvieron hacia él, y quien pensaba que era un salvador, se convirtió en un ángel oscuro. «Carlos, él está detrás de todo esto». La voz temblorosa era de un rostro que todos conocían, pero difícilmente esperaban ver. Era Eduardo, entre el sudor y la desesperación, quien había sido el verdadero traidor. La conexión fue instantánea. Aquella traición era más profunda. El encapuchado retrocedió sorprendido. Carlos sintió cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Su mirada se tornó dura. El dolor del engaño se volvió rabia. Los secretos de la fiesta se desnudaron en fracciones de segundos. La mente de Carlos se aceleró. ¿Cuánto llevaba planeado Eduardo? ¿Qué significaba aquel maletín? El tiempo se detuvo. Miró a Lorena, sus ojos llenos de confusión. ¿Puede que ella lo supiera? ¿El amor que había compartido estaba manchado por la traición? El encapuchado iba a disparar. El amor, la traición, la venganza, todo se entrelazaba en una danza mortal. Carlos sintió el sudor deslizarse por su frente mientras la presión aumentaba. Ese era el momento. Todo lo que había construido y destruido estaba en juego. Y justo cuando pensó que podía controlar la situación, sonó un disparo, un eco ensordecedor que retumbó en las paredes opulentas de la mansión. El grito de alguien rasgó la realidad. Carlos se quedó paralizado, la confusión y el horror ocupando cada rincón de su ser. ¿Quién había caído? La línea entre la verdad y la mentira se había desvanecido. Y en esa oscuridad, la mente de Carlos solo podía aferrarse a una pregunta. ¿Era su amor verdadero o solo una farsa consumida por el fuego de la avaricia y la traición? La fiesta, que debería haber sido un salón de risas y celebraciones, se había convertido en un campo de batalla. ¿Quién sobreviviría a esta tormenta? ¿Qué destino les esperaba a todos ellos? La verdad se desvanecía como el humo, y Carlos, herido en su octava esencia, aguardaba el desenlace. El eco del disparo retumbó como un trueno en la mansión. La multitud, paralizada, contenía la respiración. Cada latido era un tambor que resonaba en el silencio espeso. Carlos, con el corazón en la mano, miró hacia el frente, buscando respuestas en las miradas atónitas de los asistentes. Un giro, un instante, y la realidad había estallado en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, algo aún más impactante lo sacudió. Un segundo tirador había aparecido en un rincón de la sala. Con una rapidez devastadora, disparó hacia la multitud. El caos se desató. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras los invitados se lanzaban al suelo, buscando refugio en la opulencia que ahora se tornaba en prisión. ¡Lorena! Carlos logró gritar, pero su voz se perdió entre el ruido del pánico. El tiempo parecía perder sentido. Vio cómo ella, temblorosa y pálida, intentaba escabullirse entre el tumulto, pero fue ahí, en medio de la confusión, que se encontró con Eduardo. Intercambiaron una mirada que revelaba más que 1000 palabras.
Y fue entonces que lo vio, el mismo hombre que había estado a su lado, el antiguo amigo que había sido su confidente. Era Eduardo quien estaba detrás de la cortina de humo. Marta, llorando, corrió hacia Carlos. Su mirada reflejaba una mezcla de horror y determinación. «No es lo que parece. Tienes que escucharme», dijo, mientras el sonido de las balas seguía resonando. El panorama se transformó en una pesadilla. La música detuvo su marcha y las luces parpadeaban en un baile frenético. Los rostros de shock se arrugaban en temores. Carlos sintió que algo le aplastaba el pecho. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y qué traiciones se escondían en la multitud? Justo cuando sintió que había perdido el control, se escuchó un grito desgarrador en medio del clamor. Provenía de Lorena. Todo se desaceleró. Carlos giró, solo para ver cómo un hombre caía en el centro de la sala con una herida sangrante en el pecho. No era un extraño, era el abogado Alencar, el hombre que había sido su pilar, su apoyo. ¿Cómo podía ser? La mente de Carlos chisporroteaba, encajando las piezas de este rompecabezas mortal. Todo lo que había creído seguro estaba en jaque. Cada confianza era un campo de mina. Lorena, entre lágrimas, gritó: «Carlos, tú tienes que...». Pero antes de que pudiera completar la oración, se desvaneció en un grito ahogado, y la mirada de Carlos se encontró con la de Eduardo, que ahora sonreía. No era un gesto de alegría, sino un triunfo oscuro que encendía una ira incontrolable. «¿Lo ves, Carlos? Todo esto fue un plan. Dentro de ti siempre supiste». Las palabras de Eduardo cortaron como un cuchillo. La incertidumbre se transformaba en claridad. El maletín, el dinero, todo era una trampa. Carlos sintió un golpe acerado en el estómago. Las relaciones construidas con destreza a lo largo de los años colapsaban en un instante. Mientras el encapuchado se retiraba, la tensión cortante se transformó en una especie de claridad visceral. Alencar había estado implicado, pero ahora era evidente que Eduardo había sido el maestro de marionetas. La sala continuaba en caos. En su interior el silencio retumbaba. ¿Eso era lo que significaba el amor? ¿Una farsa construida sobre una confianza rota? Mientras los ecos de pánico se mezclaban con cansados sollozos, Carlos supo que nada volvería a ser igual. Y fue en ese momento de profunda traición que un segundo impacto retumbó en su mente, un golpe interno que cambiaría el rumbo de todo. ¿Qué pasaría si Lorena no solo fuera una víctima, sino que formara parte de todo esto? Esa idea golpeó su corazón como un martillo. En su confusión, un rincón de la sala estalló en llamas. Grillos ardientes arruinaron el aire. El pánico volvió a crecer, y la pregunta se hizo ineludible. ¿En quién podía confiar realmente? El destino de todos estaba en juego. Con cada segundo que pasaba, Carlos sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero una cosa estaba clara. Este giro devastador marcaba solo el inicio de una tormenta. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Y quién sobreviviría al fuego desatado por la traición y la manipulación? La verdad, ahora más que nunca, se desvanecía, y Carlos, atrapado en su propia trampa, aguardaba lo que vendría. El eco del disparo reverberó por la sala, y un frío helado se instaló en el aire. Los gritos se mezclaban con el sonido del cristal quebrándose, y el caos se había apoderado de la mansión como un incendio desenfrenado. Carlos miró a su alrededor. Los rostros de los invitados se tornaban pálidos. El horror se había tornado palpable. Las miradas se enfocaron en el cuerpo caído. Alencar yacía en el suelo, la sangre empapando su camisa desde una herida sangrante. Y en medio de todo esto, un grito desgarrador rompió el aire otra vez. Era Lorena, con terror reflejado en su rostro. Su mundo se desmoronaba, y el amor ya no parecía suficiente para sostenerlo. Carlos sintió que su corazón palpitaba. Una mezcla de confusión y rencor le invadía, porque su abogado estaba muerto. Y más importante aún, ¿quién había disparado? La incertidumbre se mezclaba con el miedo. No podía confiar en nadie aquí.
Un rugido de pasos resonantes interrumpió el caos. De repente, la puerta que daba al jardín estalló con la fuerza de un huracán. Un grupo de hombres armados entró como sombras, con expresiones severas, escaneando la escena con mirada fría. Carlos sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó uno de los nuevos intrusos, mientras sus ojos se posaban intensamente en Carlos. Antes de que pudiera responder, otro disparo resonó, pero esta vez no fue el eco del caos, sino un disparo de advertencia que hizo que la multitud cayera al suelo como un dominó. Lo único que quedaba en pie era el pánico desenfrenado que se extendía como un virus. Las miradas se dispararon hacia Eduardo, quien había estado quieto en la esquina, su sonrisa ahora desvanecida. Pero su voz rompió el silencio, lleno de arrogancia. «Esto no es lo que parece», gritó, pero su tono estaba lleno de una desesperación que antes no había mostrado. Y en ese instante, todo se hizo más confuso. Marta, la empleada leal, dio un paso adelante, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Carlos, no puedes dejar que esto acabe así», gritó, sus ojos desbordando fervor. En sus manos sostuvo un pequeño dispositivo brillante. Era un control remoto. Carlos frunció el ceño, su mente daba vueltas. «¿Qué estaba haciendo Marta?» «Es un plan de contingencia», explicó ella, apretando el dispositivo en su puño. La multitud contenía la respiración. Un estruendo llenó la sala cuando de pronto la mansión tembló. Las luces parpadeaban intensamente, y del control remoto surgió un haz de luz que iluminó a todos como si estuvieran en un escenario. Pero no solo iluminó a los presentes, también reveló las verdaderas intenciones detrás de las sombras. Carlos se quedó paralizado. Entre las vibraciones, la imagen de Lorena parpadeó, y un rostro familiar emergió de la penumbra. Clara, la hermana de Carlos, con un revólver en mano, apareció en la entrada, sus ojos llenos de determinación y rencor. «Todo esto fue idea mía», se atrevió a gritar. Carlos se sintió mareado. No podía ser. Clara, su propia sangre, la última persona que hubiera imaginado involucrada en esta tormenta. Lorena tembló. Los ecos de esta nueva revelación rebotaron en la sala, creando un caos mayor. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué harías esto?». La voz de Carlos temblaba. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la satisfacción de un plan cumplido. «Porque siempre has estado ciego, Carlos. Todo este tiempo, yo he sido la que ha sostenido las riendas. Y ahora es mi turno de jugar», respondió. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo había cambiado de repente. La verdad se había desplomado como un castillo de naipes. ¿Había sido Lorena una pieza de ese juego? ¿Y Marta, su fiel empleada, estaba del lado de su hermana? Las lealtades se entrelazaban en un nudo intrincado que amenazaba con asfixiarlo. Mientras su mente colapsaba, el sonido de más disparos resonó otra vez, y Carlos solo pudo preguntarse: ¿quién había sido realmente un aliado y quién solo una traición disfrazada? La mansión se convirtió en un campo de batalla, y el futuro de todos pendía de un hilo, más frágil que nunca. ¿Iba a ser la mujer que amaba, la hermana que había defendido, o las sombras que se ciernen en su mente las que lo harían caer? Cada segundo era una brasa encendida, lista para convertirse en incendio. ¿Quién sobreviviría a este juego mortal de poder? Las luces titilaban, y en medio del caótico despliegue, el destino gritaba por un desenlace que amenazaba ser devastador. La tensión era un tambor que retumbaba en el aire. Carlos, con el corazón latiendo como loco, miró a Clara, su hermana, y luego a Lorena, que ahora parecía más pálida que nunca. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco ensordecedor. «Siempre he sido la que ha sostenido las riendas». Un torrente de imágenes y recuerdos cruzaba su mente. Risas compartidas, secretos guardados, momentos que creía inquebrantables. Pero ahora todo se desmoronaba como un castillo de cartas. Un grito desgarrador de Lorena interrumpió sus pensamientos. Carlos giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una tercera figura emergía desde la oscuridad.
Un hombre que parecía aún más amenazante que el encapuchado. Su presencia llenaba la sala y el aire se enrarecía. «¡Paren, no disparen!», gritó con desesperación, pero la escena se tornó caótica. Al mismo tiempo, el hombre desconocido disparó al aire. Un trueno que hizo temblar el corazón de todos. Carlos sintió un nudo apretando su pecho. Miró a Marta, buscando respuestas, pero ella estaba tan sorprendida como todos. En un momento, bajo la luz parpadeante, el caos se convirtió en un torbellino de confusión. Ya no había un lugar seguro. Mientras todos se lanzaban al suelo, Carlos sintió que el tiempo se detenía. La mirada de duelo, el miedo reflejado en los rostros, era un espectáculo aterrador. Clara, con el revólver aún en mano, avanzó desarmada de confianza. «¡No puedes hacer esto!», gritó, defendiendo su posición. Miradas incrédulas se cruzaron, y el caos quedó suspendido un instante, como si todo el mundo respirara al mismo tiempo. «Tienes que entender, Carlos, esto es mayor de lo que imaginas», dijo Clara. Su voz temblaba entre la determinación y el pánico. Pero antes de que pudiera continuar, el extraño habló, su voz grave cortando el aire. «Eres un idiota, Carlos. Nunca debiste confiar en ella. Todo esto fue una trampa para mantenerte alejado de la verdad». Los ojos de Carlos se abrieron como platos. ¿La verdad? Su mente se agolpó con un torrente de preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente? Parpadeó, sintiéndose atrapado en una telaraña de traiciones. «¿Quién eres?», dijo, la voz quebrada, llena de desconfianza. El extraño dio un paso adelante, sacando un pendrive de su bolsillo. «Yo soy el que ha estado detrás de todo esto, el que ha tenido el control». Un murmullo de incredulidad se propagó entre los presentes. «Recibí información que te involucraba. Clara no es la única que ha jugado en dos bandos». El estómago de Carlos se hundió. Clara no era solo una hermana. Ella había estado manipulando todo desde las sombras. Mientras él asumía el peso de esta verdad, un zumbido surgió del dispositivo. Era una grabación. La voz de Eduardo resonó en el aire. «Carlos, no sabes nada. Tu confianza en Clara será tu caída. Este pendrive tiene todo. Los documentos del fraude, los mensajes entre Lorena y yo. Todo». Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lorena y Eduardo, su amor, su vida. ¿Todo era un engaño? «No», exclamó desolado. El pánico lo envolvía como un manto oscuro. Las revelaciones chocaban en su mente, cada una más devastadora que la anterior. Una risa crujiente salió involuntariamente de Clara, una risa que no solo le causó escalofríos a Carlos, sino a todos los presentes. Era una mezcla de furia y alivio. «Estás tan ciego, Carlos. Siempre lo has estado. Todo se ha movido según mi plan. Hasta que quise que tú lo supieras». Y justo cuando la confusión reinaba, un sonido agudo surgió del pendrive. Un grito salido del fondo rompió el aire de la mansión. La voz de Lorena, resonando preguntando. «Carlos, ¿dónde estás?». El caos se desataba de nuevo. Nadie sabía dónde se encontraba Lorena, o si estaba en peligro. Carlos sintió que la bajada a su infierno personal apenas comenzaba. Todo lo que había creído. ¿Acaso había vivido en una mentira? En un instante, el amor y la traición se entrelazaban, formando un torbellino que amenazaba con engullirlo. La sala se llenó de murmullos, rostros en shock. ¿Qué ocurriría ahora? ¿Quiénes eran realmente los aliados y los enemigos? Las preguntas consumían a Carlos mientras el pendrive seguía pululando con la verdad aún por revelar. La siguiente jugada estaba en el aire, y él no podía dejar de preguntarse, ¿qué más se escondía tras esa maraña de secretismo? La noche aún tenía mucho más reservado, y nadie estaba a salvo. Carlos, paralizado por la revelación del pendrive, sintió que la habitación giraba a su alrededor. Habitualmente, su mente siempre había sido su mejor aliada, pero ahora estaba desbordada por un caos de emociones. Miró a Clara, su hermana, y sintió que la traición le golpeaba como un martillo. ¿Cuánto más se había ocultado? Eduardo, antes un amigo, ahora un enemigo jurado. Lorena, su amor,
cuestionada por sobre el cual se cernía la sombra de la duda. Todo estaba en un frágil equilibrio, a punto de romperse. Mientras el murmullo crecía como una tempestad, el extraño que había irrumpido en la fiesta se acercó lentamente a Carlos, su mirada. No puedes dejar que ese pendrive caiga en manos equivocadas. El tono era grave, casi forzado. Pero antes de que Carlos pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala. Era Marta, su fiel empleada, cuya expresión ahora reflejaba un terror absoluto. «Carlos, el maletín, todo está en el maletín». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa frase, ¿qué maletín?, ¿qué escondía realmente? Era como si estuviera viendo el desenlace de una película de terror, y él mismo fuera el protagonista, atrapado en una trampa mortal. La confusión reinaba, y todo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de gritos y confusión. La escena cambió repentinamente cuando de entre la multitud un hombre desconocido salió corriendo. Su aspecto desaliñado y sus ojos desorbitados gritaban desesperación. «¡Detente!», gritó, señalando a Clara. «Ella es la culpable. Ella lo planeó todo». Los ojos de Carlos se abrieron aún más. Era una acusación impactante. Clara, su hermana, atrapada en una red de engaños. Pero la sombra de la duda lo mantenía alejado de la verdad. De repente, todo lo que creía conocer sobre su familia se desmoronó. Los murmullos aumentaron, voces entrelazadas que solo creaban más confusión. «Eso es imposible. ¿Es verdad?». Carlos solo podía mirar a Clara, quien ahora estaba al borde del colapso. Su confianza se había convertido en traición, y cada segundo que pasaba se sentía más cerca del abismo. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando un grito estruendoso resonó al otro lado de la sala. Un grupo de hombres armados había irrumpido, reflejando luces sobre las caras aterrorizadas de los asistentes. Carlos sintió que la realidad se desmoronaba. Eran sus enemigos, pero también sus aliados. No había forma de distinguir. Con un giro abrupto, uno de los hombres apuntó su arma hacia Clara. «Dame el maletín o lo lamentarás». La voz cortante era una amenaza palpable. En medio del pánico, Carlos observó cómo el rostro de su hermana cambiaba. Su expresión de furia se transformó rápidamente en resignación. «No puedo», musitó, y fue como si el aire se detuviera. «Clara», gritó Carlos, el corazón repleto de preocupación. Pero la escena tomó un giro aún más devastador. Ella se volvió hacia él, lágrimas en los ojos. «No soy quien crees. Carlos, no puedo seguir con esta farsa». Las palabras fueron como un balde de agua helada. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Las revelaciones estaban alcanzando niveles insospechados, y el caos en su mente ya era abrumador. Todo a su alrededor empezaba a temblar. La verdad oculta estaba a punto de desvelarse. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, buscando respuestas, buscando claridad. «¿Qué estás diciendo, Clara?», susurró, cada palabra desgarrándole el alma. Fue entonces que el hombre armado, impaciente, dio un paso hacia Clara y levantó su arma. «¡No!», gritó Carlos. En un instante el tiempo se detuvo y una bala resonó en la sala, atravesando el aire como un lamento, rasgando la verdad que había estado a punto de revelarse. El terror se propaga en un instante. Todo se desmoronó en un instante. La sonrisa de Clara se convirtió en horror. La balanza de la traición se había inclinado hacia un punto irreversible. Carlos sintió un nudo en la garganta mientras la multitud contenía el aliento, esperando lo que vendría. Las certezas se volvían confusión, y en medio del caos, todo lo que pensó que conocía se desvanecía. La verdad se había convertido en un arma de doble filo, y en aquel momento lo entendió. La revelación no solo cambiaría su vida, sino que dejaría a todos atrapados en un abismo de incertidumbre. ¿Y si todo esto era un elaborado juego del que nunca podría escapar? La atmósfera se encendió, y cada mirada se tornó en interrogante. Carlos se encontró frente a su destino, un destino lleno de secretos aún no revelados. ¿Quién real valía más la pena? ¿Su amor o su familia? Todo lo que conocía estaba ahora en juego.
La llegada de la tormenta apenas comenzaba, y el desenlace estaba más cerca de lo que podía imaginar. El eco del disparo resonó como un trueno en la sala, dejando una estela de silencio helado. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de terror, y el aire, punto. Clara, su hermana, se desplomó al ver el cuerpo de Alencar, mientras el caos a su alrededor estallaba en gritos y llantos. «¡No!», exclamó Lorena, rompiendo el silencio tenso. Su rostro estaba pálido, y su voz temblaba como una hoja al viento. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba. Entre el tumulto, el extraño que había irrumpido en la fiesta miraba a su alrededor con una expresión de triunfo oculto. Era casi como si se alimentara del pánico a su alrededor. «Tienen que escucharme». Su voz cortante cortó el aire. «No hay tiempo. La verdad sobre el maletín, sobre todo esto, es más peligrosa de lo que imaginan». Carlos sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿Qué maletín? ¿Qué verdad?». «Dímelo», gritó, pero el hombre solo sonrió, disfrutando del caos. Era evidente que él tenía algo más, algo que estaba dispuesto a desvelar en el momento más devastador. Al final de la sala, Marta, la empleada leal, se tambaleaba. Su mirada pasaba de Carlos a Clara, como si intentara encontrar respuestas que no podían ser dadas. «¡Carlos!», gritó, su voz entrecortada, mientras luchaba por avanzar hacia él. «No es solo Clara». Pero su frase se perdió en el sonido de otro disparo, esta vez dirigido al aire. Un silencio mortal cubrió la sala. Todo el mundo agachó la cabeza, pero algo en la mirada de Marta hizo que Carlos se detuviera. «Dilo». Su tono era un desafío en medio del caos. Marta dudó. Luego alzó la cabeza con una determinación feroz. «Hay algo que no sabes». Las palabras de Marta resonaron con un peso que Carlos nunca imaginó. El maletín es un documento que prueba que Carlos es hijo de Alencar. El tiempo se detuvo. El rostro de Carlos se arrugó en confusión y horror. Su padre biológico, el mismo hombre que había estado a su lado en cada paso de su vida, resultaba ser un traidor. La traición lo atravesó como un adaguerro, y su mente quiso negarlo, pero una parte de él supo que era verdad. Clara, observando el efecto de las palabras, sonrió. Una sonrisa torcida, como una sombra del pasado que finalmente había salido a la luz. «Te lo dije, Carlos, siempre has sido un peón en nuestro juego. ¿Te sorprendió que Alencar tuviera un plan en su mente?». La sala estalló en murmullos y murmullos entre los presentes. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. «Hijo de», «traición». Un torbellino de sensaciones acudió a su pecho, mezclando incredulidad, rabia y confusión. ¿Eso significa que Lorena? La pregunta pendía en el aire cargada de tensión. Los ojos de Lorena, que antes estaban llenos de amor, ahora reflejaban pánico. Pero antes de que la verdad pudiera liberar a Carlos de su incertidumbre, el extraño irrumpió de nuevo. «Si quieren salir con vida, esto no es el final», dijo, su voz bajando como un susurro amenazante y cernido como el humo. «El maletín contiene más que un simple documento». Y no terminó. A medida que la atmósfera se volvía más insostenible, la habitación tembló en un instante de horror absoluto, y se escuchó otro disparo. Carlos miró hacia atrás, y ahí estaba, Eduardo, sosteniendo una pistola, y dirigiendo el cañón hacia él. Pero en el segundo de crisis, un grito desgarrador salió de Lorena. «¡Carlos, cuidado!». El tiempo parecía detenerse en ese instante. Un disparo resonó, pero en lugar de golpear a Carlos, impactó en Eduardo, quien cayó al suelo con un gemido de dolor. La multitud gritó al unísono mientras Carlos quedaba paralizado. Al mirar hacia el origen del disparo, sus ojos se encontraron con los de Clara, su hermana, empapados en un lívido de rencor y determinación. «Me has traicionado, Clara», gritó Carlos, el dolor y la traición flameando como llamas. «No fue mi plan», replicó ella, su voz un eco. «Era el plan de Alencar. Este no es solo el final, es el comienzo de un juego». Todo en la habitación cambió de nuevo. Cada mirada, cada gesto, cada secreto quedó desenmascarado.
Nadie estaba a salvo. Carlos se dio cuenta de que, en este torbellino de revelaciones, el amor, la ira, la traición, se habían entrelazado en un laberinto del que no podía escapar. La conclusión definitiva se acercaba, dejando a todos a la espera. ¿Quién realmente era el enemigo y quién el aliado en este juego mortal? El eco del disparo resonó como un trueno en la sala, dejando una estela de silencio helado. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de terror, y el aire se tornó espeso, casi irrespirable. Carlos no podía moverse. Su mente estaba atrapada en una niebla de confusión y dolor. Clara, su hermana, se desplomó al ver el cuerpo de Alencar, mientras el caos a su alrededor estallaba en gritos y llantos. «¡No!», exclamó Lorena, rompiendo el silencio tenso. Su rostro estaba pálido, y su voz temblaba como una hoja al viento. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba. Entre el tumulto, el extraño que había irrumpido en la fiesta miraba a su alrededor con una expresión de triunfo oculto. Era casi como si se alimentara del pánico. «Tienen que escucharme». Su voz cortante cortó el aire. «No hay tiempo. La verdad sobre el maletín, sobre todo esto, es más peligrosa de lo que imaginan». Carlos sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿Qué maletín? ¿Qué verdad? Dímelo», gritó, pero el hombre solo sonrió, disfrutando del caos. Era evidente que él tenía algo más, algo que estaba dispuesto a desvelar en el momento más devastador. Al final de la sala, Marta, la empleada leal, se tambaleaba. Su mirada pasaba de Carlos a Clara, como si intentara encontrar respuestas que no podían ser dadas. «¡Carlos!», gritó, su voz entrecortada mientras luchaba por avanzar hacia él. «No es solo Clara. X». Pero su frase se perdió en el sonido de otro disparo, esta vez dirigido al aire. Un silencio mortal cubrió la sala. Todo el mundo agachó la cabeza, pero algo en la mirada de Marta hizo que Carlos se detuviera. «Dilo». Su tono era un desafío en medio del caos. Marta dudó. Luego alzó la cabeza con una determinación feroz. «Hay algo que no sabes». Las palabras de Marta resonaron con un peso que Carlos nunca imaginó. «El maletín. Es un documento que prueba que Carlos es hijo de Alencar». El tiempo se detuvo. El rostro de Carlos se arrugó en confusión y horror. Su padre biológico, el mismo hombre que había estado a su lado en cada paso de su vida, resultaba ser un traidor. La traición lo atravesó como una daga erró, y su mente quiso negarlo. Pero una parte de él supo que era verdad. Clara, observando el efecto de las palabras, sonrió. Una sonrisa torcida, como una sombra del pasado, que finalmente había salido a la luz. «Te lo dije, Carlos. Siempre has sido un peón en nuestro juego». ¿Te sorprendió que Alencar tuviera un plan en su mente? La sala estalló en murmullos y murmullos entre los presentes. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. «Hijo de traición». Un torbellino de sensaciones acudió a su pecho, mezclando incredulidad, rabia y confusión. Eso significa que Lorena pendía en el aire, cargada de tensión. Los ojos de Lorena, que antes estaban llenos de amor, ahora reflejaban pánico. Pero antes de que la verdad pudiera liberar a Carlos de su incertidumbre, el extraño irrumpió de nuevo. «Si quieren salir con vida, esto no es el final», dijo, su voz bajando como un susurro amenazante y cernido como el humo. «El maletín contiene más que un simple documento». Y no terminó. A medida que la atmósfera se volvía más insostenible, la habitación tembló en un instante de horror absoluto. Y se escuchó otro disparo. Carlos miró hacia atrás, y ahí estaba Eduardo, sosteniendo una pistola y dirigiendo el cañón hacia él. Pero en el segundo de crisis, un grito desgarrador salió de Lorena. «Carlos, cuidado». El tiempo parecía detenerse en ese instante. Un disparo resonó, pero en lugar de golpear a Carlos, impactó en Eduardo, quien cayó al suelo con un gemido de dolor. La multitud gritó al unísono, mientras Carlos quedaba paralizado. Al mirar hacia el origen del disparo, sus ojos se encontraron con los de Clara, su hermana, empapados en un lívido de rencor y determinación. «Me has traicionado, Clara», gritó Carlos, el dolor y la traición flameando como llamas. «No fue mi plan», replicó ella, su voz un eco. «Era el plan de Alencar. Este no es solo el final,
Es el comienzo de un juego. Todo en la habitación cambió de nuevo. Cada mirada, cada gesto, cada secreto quedó desenmascarado. Nadie estaba a salvo. Carlos se dio cuenta de que, en este torbellino de revelaciones, el amor, la ira, la traición se habían entrelazado en un laberinto del que no podía escapar. La conclusión definitiva se acercaba, dejando a todos a la espera. ¿Quién realmente era el enemigo y quién el aliado en este juego mortal? Pero entonces, en medio del caos, el sonido de una explosión hizo eco en la mansión. Las luces parpadearon con furia, y el suelo tembló bajo sus pies. Con un grito desgarrador, una parte del techo se desplomó, llenando la sala de escombros y gritos de horror. Carlos, aturdido, vio cómo varios invitados caían al suelo, perdiendo la conciencia al ser golpeados. Lorena gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Mientras el polvo se asentaba, una figura emergió de las sombras que se cernían sobre la escena. Era un hombre mayor, con una cicatriz que cruzaba su rostro y una mirada fría como el acero. Carlos sintió como el tiempo se detuvo de nuevo. «¡Tú!», exclamó el extraño, apuntando con el dedo a Carlos. «¡Eres mi hijo!». Un golpe en el pecho, como si le arrebataran el aire. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Su verdadero padre. No solo Alencar, sino este misterioso hombre en medio del caos. Todo lo que creía saber estalló en 1000 pedazos. ¿Cuánto le había ocultado su familia? Las palabras se desvanecieron entre los ecos del desastre, abriendo un abismo que lo dejó aturdido. El caos, una vez más, había dado un giro inesperado, y en ese momento, Carlos no supo si luchar o simplemente rendirse a la verdad devastadora que se cernía sobre él. El eco del disparo aún reverberaba en la mente de Carlos como un eco interminable. La multitud, un mar de rostros confundidos, respiraba con temor. Sus rostros reflejaban la misma angustia que sentía él. ¿Era posible que todo lo que había identificado como real, cada relación, cada alianza, estuviera fundamentado en mentiras? Clara, su hermana, había revelado algo monumental, y mientras su corazón latía desesperado, la sombra del misterioso hombre, su nuevo padre, se cernía sobre él como un espectro del pasado. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con una mezcla de furia y dolor. No podía soportar la idea de que toda su vida hubiera sido manipulada. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa de padre. Era una mueca de satisfacción. «No te lo he querido ocultar, Carlos. Todo esto es parte del juego». Las palabras cargaban con un veneno que se hizo palpable en el aire. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador surgió detrás de él. Lorena había caído al suelo, cubierta de escombros. El pánico la había arrasado. «¡Lorena!». Carlos soltó las palabras como un susurro doloroso y corrió hacia ella, el mundo a su alrededor desvaneciéndose mientras avanzaba. Las luces temblaban, llenando el ambiente de una atmósfera casi surrealista. Al llegar a su lado, vio que su brazo estaba atrapado bajo un trozo del techo que se había derrumbado. Su rostro, pálido y asustado, lo estrujó por dentro. «¡Sácame de aquí!», gritó Lorena, sus ojos llenos de terror y desesperación. Él se agachó para levantar el escombro, pero en ese instante un hombre emergió de entre las sombras, un disparo resonó y Lorena gritó una vez más. La bala impactó en el muro detrás de ellos, chisporroteando, y Carlos sintió el viento del proyectil en su rostro. «¡Levántate!», rugió el extraño. Carlos sintió la necesidad de proteger a Lorena, pero la escena frente a él se transformó en un cuadro caótico. Martes, su fiel empleado, estaba en el suelo, cubriéndose la cabeza. Marta solo podía llorar, inmovilizada por el horror. La multitud se apresuró a dispersarse. Gritos rasgaban el aire a su alrededor. Mientras intentaba liberarse de los escombros, su mente se agitaba. Recordaba cada momento compartido con Lorena. Risas, dulces secretos, caricias en la oscuridad. Pero en este instante, ante la sombra de la muerte, el amor se tornó incierto. «Carlos», la voz de su hermana interrumpió sus pensamientos. «Ese maletín es el único camino». Miró a Clara. Su expresión era totalmente diferente. Ya no estaba llena de arrogancia.
Ahora había una desesperación genuina en su mirada. Sin embargo, todo su ser se retorció ante su orden. ¿Cómo podía conectarlo con el maletín cuando todo el mundo que amaba estaba en juego? Y así, mientras Carlos luchaba por liberarla, sus ojos visualizaron un movimiento detrás de ellos. Era Eduardo, hecho un mar de confusión, apuntando su arma ahora hacia el misterioso hombre. «¡Aléjate de Carlos!», gritó Eduardo, pero en la confusión su mirada se cruzó con la de Lorena. Un instante, solo un instante, y entonces ocurrió. Carlos no lo vio venir. Eduardo disparó, pero no fue un tiro directo. En lugar de eso, un segundo sonido rompió el aire y un destello brillante iluminó la habitación. Una explosión deslumbrante erupcionó, iluminando el rostro de cada persona en la sala, incluido el de su misterioso padre. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un grito desgarrador. El estruendo de gritos se mezcló con la confusión general. Un hombre había caído, pero no era el misterioso padre, era Eduardo. Su rostro había cambiado drásticamente. La vida se desvanecía de sus ojos. Carlos sintió un escalofrío helar su sangre. ¿Cómo? ¿Por qué? El caos a su alrededor palpitaba, y la explosión terminó de desatar el horror en la sala. Un instante de claridad y el mundo se volvió un espectáculo de pánico. La verdad era devastadora. Todo lo que había creyó era ahora cenizas. En su interior, la idea se convirtió en fuego, quemando todo lo que creía. Eduardo había sido el último hilo de esperanza entre él y un destino desconocido. Lorena, su amor, Clara, su hermana, todos se fundían en la confusión, y cuando la niebla comenzó a disiparse, un nuevo grito lo envió de regreso a la dura realidad. Una figura emergió del espeso humo. Alguien de su pasado, alguien al que nunca vio venir. «Hola, hermano», dijo la figura, y el corazón de Carlos se hundió. Era otro hermano, uno que nunca había conocido. Todo lo que entendía la vida se fracturaba en un momento. ¿Cuántas más traiciones ocultaba su familia? ¿Quién ganaría en este juego mortal? El aire estaba cargado de tensión mientras la figura del hermano perdido se plantaba frente a Carlos. Un espectro del pasado que nunca imaginó. El estruendo de los disparos había cesado, pero el caos persistía en los rostros aterrorizados de los presentes. Clara, Lorena, incluso la leal Marta, estaban atrapados en un torbellino de confusión y miedo. ¿Por qué vienes ahora? ¿Después de todo lo que ha pasado?, gritó Carlos, la voz retumbando en su pecho, conviviendo con una mezcla de rabia y desesperación. El hombre sonrió con una tristeza amarga. «Porque es hora de que sepas la verdad», fue lo único que dijo. Mientras comenzaba a avanzar, su figura se volvía cada vez más nítida entre el humo. Pero antes de que pudiera dar más pasos, un grito desgarrador resonó. Era Lorena, atrapada entre los escombros, luchando por levantarse. Los ojos de Carlos se rasgaron en preocupación. «Lorena», exclamó, mientras la desesperación lo impulsaba a su lado. El tiempo pareció detenerse. Lorena, temblorosa y pálida, extendía su mano, buscando su ayuda. «Ayúdame, Carlos». Su voz era un hilo de voz desgarradora. Sin pensarlo, él se agachó, tratando de liberar su brazo atrapado bajo los escombros. Al mismo tiempo, la sala estalló en gritos. Clara, sintiendo que el polvo soplaba en su cara, se giró hacia el hermano. «¡Es tu culpa!», gritó, señalándole con furia y pánico. «¡Silencio!», vociferó el extraño. Su voz autoritaria replicó en la sala. Todos se quedaron en shock. El miedo era palpable. Carlos sintió un extraño tirón en su estómago mientras luchaba por liberar a Lorena. «Lo siento», dijo el extraño, quien era, efectivamente, su hermano. «Lo siento por todo, pero no puedo dejar que esto termine así». ¿Qué quería decir con eso? La confusión reinaba. Finalmente, Carlos consiguió liberar a Lorena. Ella se abrazó a él, su cuerpo temblaba. Mientras se levantaba, el clamor aumentaba. La gente corría, el pánico envolvía la habitación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara, su rostro lleno de desesperación. «Voy a poner fin a esto», respondió Carlos, ahora con una resolución que no había sentido antes. Los rostros de los presentes estaban marcados por la incredulidad mientras él,
respirando hondo, se volvía hacia el hermano perdido. Tu infiltración en nuestras vidas ha causado suficiente caos. Llevas toda una vida entre sombras. Pero esto se acaba hoy. En silencio aplastante fue cortado por el sonido afilado de un disparo. Carlos sintió que su corazón se detenía. Pero no era un tiro hacia él. Era Marta, la fiel empleada, quien había alzado una pistola con determinación y ahora apuntaba. No más traiciones, no más mentiras. Su voz era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Con un movimiento casi cinematográfico, los ojos de todos se centraron en la escena. El tiempo parecía ralentizarse cuando la balanza se inclinó en un momento crucial. La verdad y la justicia se fundían en una única decisión. «Baja el arma, Marta», gritó Carlos, sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros. «No», ella replicó con firmeza. «Ya no puedo seguir siendo cómplice». La multitud contuvo la respiración. El aire se volvió pesado por la tensión. Pero el momento tuvo un giro inesperado. El hermano de Carlos, aquel hombre que había estado en la penumbra, dio un paso hacia adelante. La verdad puede ser liberadora, pero la vendetta solo lleva más dolor. Sus palabras resonaron con un eco inquietante. Pero en los ojos de Carlos, su propio horror. «No creas que yo», iba a replicar, pero Lorena lo interrumpió. «Carlos», clamó con mezcla de amor y temor. En ese instante, Carlos tomó una decisión. Se acercó a su hermano, la mirada ahora llena de determinación. «Entonces, ¿cuál es la verdad? Si eres quien dices ser, dímelo». El aire se cortó, las luces comenzaron a parpadear con furia. Pero en esa fracción de segundo, Carlos sintió que la conexión real, más allá de la traición y la avaricia, dependía de ellos. La decisión final estaba cerca. Pero antes que alguien pudiera moverse, un segundo disparo resonó, esta vez procedente de las sombras, y otra figura emergió, lanzando una nueva sombra sobre todos. El caos se había desatado una vez más, y en medio de la confusión las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Quién se convertiría en el héroe y quién en el villano? ¿Lograrían descubrir la verdad y poner fin a la tormenta? Ahora más que nunca, Carlos debía decidir si podía arriesgarlo todo por la esperanza o sucumbir a las sombras que lo perseguían. Últimos ecos de la historia resonaban en sus oídos. Y antes de que el polvo se asentara por completo, una sensación de inquietud le apretó el corazón. La verdad aún estaba oculta bajo los escombros, y el desenlace podría ser más devastador de lo que nadie imaginaba. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento.